Saludo a todos los participantes del Congreso. Me corresponde desarrollar el tema de 100 años de extractivismo en Venezuela, tiempos políticos y de derechos humanos inconclusos. Para abordar esta dinámica debemos hacer un recorrido sobre el impacto que ha tenido los procesos extractivistas en Latinoamérica. Y es que existen dos realidades respecto a ello. Una, ya durante varias décadas, un desarrollo y consolidación de normas constitucionales vanguardistas dirigidas a la defensa y protección del medio ambiente y de los pueblos y las comunidades indígenas. Por otro lado, esos mismos países, sus economías cada día dependen mayormente de los procesos extractivos de explotación de hidrocarburos y de los procesos de explotación minera. Países como Colombia, los casos de la mina de carbón del Cerrajón, es la mayor mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto. El caso igualmente de Colombia sobre la explotación de oro en los departamentos de Antioquia, Nariño, Chocó, entre otros, donde ese proceso de explotación está generando grave contaminación por mercurio, como sucede en el Perú en las minas, con los procesos de explotación de las minas de Madre de Dios. Igualmente en la Amazonia norte del Ecuador, así como en la Amazonia del Perú, por los procesos de extracción de hidrocarburos, donde se generan una serie de derrames contaminando las fuentes hídricas, generando una devastación al medio ambiente y a los pueblos que allí residen. Esta realidad no escapa Venezuela. Venezuela hoy día tiene una realidad económica, social y cultural muy compleja. Venezuela ha sido un país de tradición extractivista, de explotación de hidrocarburos. Han sido extensa la explotación y la dependencia de Venezuela sobre el proceso de explotación petrolera. Sin embargo, esta hoy día, dada el declive de los precios del petróleo, a través de políticas delimitadas del Estado, han diversificado los procesos extractivos y han ido migrando hacia la explotación o enfocándose hacia la explotación minera de tales como la del oro, la bauxita, el coltán, en fin, diamantes, sin tener en consideración las normas constitucionales ni los tratados y acuerdos internacionales, al realizar y al decretar a través del proyecto Arco Minero del Orinoco el proyecto con mayor envergadura a nivel de Latinoamérica de explotación minera. Y es que a través de este proyecto el Estado ha demarcado una zona aproximadamente del 12.2% del territorio de Venezuela, mucho más grande que algunos países del mundo, para realizar este proceso extractivo mineral. Ante esa realidad, la sociedad civil, a través de Provea y organizaciones académicas como el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando esta realidad, la violación constitucional del derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como la falta de estudios de impacto ambiental, fueron obviados y el Estado ha otorgado estas concesiones mineras, no solamente en violación de la Constitución, sino también de los tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el país. Otra de las denuncias hechas por las organizaciones civiles, Provea y GETAI, refieren básicamente a la intervención de grupos armados en el territorio, a la persecución de los líderes de los pueblos y comunidades indígenas,
y hacia el desplazamiento forzado de sus territorios ancestrales. Ello además hay una violación flagrante y constante del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y al derecho que tienen los pueblos indígenas de vivir de acuerdo a sus costumbres, a su cosmovisión. La realidad de Venezuela es que transcurrido 3 años desde que se hizo esa denuncia ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no se ha obtenido una respuesta. Ese proceso extractivo continúa, se desarrolla y cada día genera impactos más dañinos, más cuantiosos en cuanto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos originarios. Hoy día, más recientemente, la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas ha emitido informe, así como la Organización de Estados Americanos, señalando la grave situación, el grave daño ambiental que está padeciendo Venezuela en relación a este proyecto Arco Minero del Orinoco. Esta circunstancia, dado los antecedentes de estos otros países que han logrado a través del sistema interamericano la adopción de medidas de protección, nos hace necesario hacer una reflexión y a la vez un llamado a que el sistema interamericano se pronuncie en el sentido de que se adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos de demarcación territorial, para permitir que los pueblos originarios realmente tengan la posibilidad cierta de desarrollar sus costumbres, su cultura dentro de su cosmovisión y se les garantice el derecho a salud, el derecho a la alimentación adecuada, libre de toda contaminación y daño ambiental y propio de salud. Ello, evidente, una violación flagrante hacia los derechos el derecho a un ambiente sano, los derechos a una vida digna, derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, el derecho a una vivienda y a condiciones propias de desarrollar su cosmovisión. En tal sentido, consideramos que el acuerdo del Estado venezolano refiere a un ataque generalizado y sistemático, intencional o al menos consciente, contra las poblaciones de los pueblos y comunidades indígenas que generan abusos y daños graves contra el medio ambiente y la identidad cultural de esos pueblos. Nosotros consideramos y hemos denominado esta situación una crisis cultural humanitaria que puede y debe necesariamente ser considerada un crimen de lesa humanidad. Hoy día los daños a las fuentes hídricas, al medio ambiente en general, a las fuentes acuíferas, a las especies en extinción y sobre todo a la salud, a la integridad de los pueblos originarios, no solamente ponen en peligro a estos, sino ponen en peligro el futuro de la humanidad, por cuanto estamos hablando de las fuentes de aguas, de reservas de aguas más importantes del mundo. Concluimos pues que a través del arco minero, el proyecto Arco Minero del Orinoco, se está causando un daño progresivo, generalizado y sistemático contra el medio ambiente, que configura, como ya lo hemos dicho, una situación de criminalidad internacional que debe ser sometida no solo al sistema interamericano, sino al sistema penal internacional. Vamos a hacer la presentación dando los elementos conclusivos de esta ponencia intitulada 100 años de extractivismo en Venezuela, tiempos políticos y derechos humanos inconclusos, presentada
por el profesor Francisco Rodríguez Mejía y mi persona, Vladimir Aguilar Castro. La primera consideración que tenemos que hacer es que la crisis venezolana actual es de carácter civilizatoria, estructural y cultural. Ese es el primer elemento que es bueno poner en cuestión, toda vez que nos toca circunscribir precisamente el tema de los derechos humanos y los derechos ambientales, la reiterada violación de los derechos humanos y derechos ambientales en Venezuela, al trasluz de ubicar la crisis que actualmente padece nuestro país y fundamentalmente sobre qué se asienta esta crisis y esta coyuntura por la cual estamos atravesando. El segundo elemento que es importante destacar también es que el carácter extractivista petrolero del modelo de acumulación en Venezuela tiene una historia de 100 años. Si nosotros hacemos un recorrido histórico de estos últimos 100 años en que se descubre el petróleo en Venezuela, vamos a ver que hay una recurrencia, no solamente en el modelo acumulativo, una profundización en cada periodo de gobierno, sino que el tema de los derechos humanos, derechos ambientales, derechos indígenas en general, siempre van a estar en cuestión toda vez que al descansar esta violación de estos derechos en un modelo de carácter extractivista, este modelo en sí mismo es violatorio de dichos derechos. Otro aspecto que nos parece que es importante destacar son las particularidades del modelo extractivo petrolero de producción en el que vienen cabalgando estos tres aspectos que son claves que hemos venido reiterando. El primero es en sí mismo el sistema político venezolano, desde el momento en que se descubre el petróleo, que se descubre en tiempos de dictadura, es un modelo de carácter autoritario. La naturaleza política del sistema venezolano es por sí mismo autoritario. Hemos transitado en estos 100 años de dictaduras, pasando por presidencialismo, hasta llegar a la autocracia o al autoritarismo que tenemos en la actualidad. Entonces, el modelo extractivo descansa en sistemas políticos de carácter autoritario. Otro elemento que es bueno señalar es que, y que tiene que ver precisamente con las particularidades de este modelo extractivo, es que todo ello va evidenciando un déficit de la democracia. La recurrencia en el déficit democrático es permanente también y recorre estos 100 años de historia extractiva y de historia petrolera. Y finalmente entonces, este modelo extractivo pues es negador en sí mismo de derechos ambientales y de los propios derechos culturales. Entonces veamos que es una tríada sobre la cual se erige el modelo de acumulación extractivo en Venezuela a lo largo de 100 años, una tríada que marca una ausencia recurrente de la democracia, hace que el sistema político venezolano sea por naturaleza un sistema autoritario, bien sea porque hay un excesivo presidencialismo, mesianismo, o porque hayan dictaduras, porque la mitad de la historia política de estos 100 años de modelo extractivo es una historia de dictadura y finalmente sistemas autoritarios, autocráticos como en el que actualmente se encuentra en nuestro país. Si partimos de esas premisas, nos vamos a dar rápidamente cuenta entonces que los propios derechos ambientales y culturales en sí mismos van a ser violentados porque el modelo requiere de la expropiación de los recursos naturales, requiere de la expropiación de la diversidad biológica y en consecuencia de la expropiación de lo que son los territorios, en este caso de los pueblos y comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes o comunidades locales, para precisamente hacerse de esos recursos y contribuir precisamente con el modelo acumulativo y con el modelo extractivo de acumulación. Si nosotros tuviéramos que dar algunos datos de la responsabilidad que tiene Venezuela en la producción de emisiones de CO2
por habitante en América Latina, nos vamos a dar cuenta enseguida que Venezuela es el país más contaminante del continente. En nuestra producción de CO2 es de 6.5 toneladas por habitante, superiores a la de países como Argentina, que es de 4.5, o México, que es de 3.8, o de Brasil, que tiene una población mayor que la venezolana, incluso el propio México también, de 2.2 toneladas de producción por habitante, la de Perú de 2.0 y la de Colombia de 1.6. Es decir, somos un país extremadamente contaminante y tenemos una enorme responsabilidad en todo el proceso de cambio climático que estamos padeciendo a nivel global. Finalmente, entonces, tenemos que decir que el carácter extractivista, petrolero, del modelo de acumulación en Venezuela tiene una historia de 100 años, por lo tanto, ha hecho de la política y de los derechos humanos un tema inconcluso. Insistimos, un tema inconcluso porque la condición para la profundización del extractivismo, la condición para el aumento en la producción de barriles de petróleo en nuestro país pasa fundamentalmente por la negación de un sistema político abierto, pasa por la violación de los derechos ambientales y derechos culturales y fundamentalmente también entonces va a pasar por la recurrencia de la construcción democrática. En consecuencia hay un permanente déficit democrático. ¿Qué es lo que se impone para el país? Ya para culminar, se impone el cambio del modelo extractivo, se impone el cambio del modelo de acumulación petrolera en la búsqueda fundamentalmente de lo que son energías alternativas en nuestro país. Muchísimas gracias.